Muchachos, muy buenos días para todos. Vamos a dar una esperita de unos 3, 4 minuticos más y comenzamos con la actividad de clase. Muchas gracias para los que ya están acá presentes y ya comenzamos entonces. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces mm, vamos a comenzar el día de hoy. Los temas, eh, vamos a mirar entonces ya eh, haciendo pues como nuevamente el barrido consecutivo de las actividades. Se sigue sumando la, la participación de la... Me regalan un segundo que hay un compañero que está pidiendo la autorización para ingresar a la clase. Bueno, muchachos, entonces
vamos a ver el otro módulo más representativo de lo que corresponde a los sistemas de cómputo, digamos que es el complementario operacional, lo que realmente dentro de la arquitectura hablaríamos como funcional. Entonces, ya vimos que la CPU, a través de los registros fundamentales y la ALU, hace las operaciones, pero la poca capacidad que tiene de retención de los resultados no permitirían de alguna manera hacer un procesamiento indebido de los datos resultados para seguir obteniendo un resultado final. Aparece como consecuencia un elemento complementario que es el de la memoria. Entonces, para poder contextualizar un poquito y bajo el entendido de que la CPU se comunica con la memoria a través de los buses de datos, vamos a darle un valor a los buses de datos como el sistema arterial, el sistema nervioso y el sistema de validación de un organismo. En ese orden de ideas, entonces vamos a retomar o hacer un barrido muy corto de lo que corresponde a los sistemas numéricos, que es mediante el cual se representan los datos en un sistema de cómputo. Y ya después vamos entonces a identificar y a valorar lo que son los diferentes tipos de almacenamiento, el relacionamiento que puede haber con esos modelos de almacenamiento y una base relacional entre lo que cuesta almacenar, dado su velocidad o su capacidad, y la evolución que hoy tenemos de esto. Si nos devolvemos un poquito a lo que eran los sistemas de generaciones de computadores, entonces identificamos que el 2000-2005 hacia adelante se desdibuja un poquito el concepto generacional, que hacia atrás, desde la década del 50 hasta el 2000-2005, las generaciones de los computadores saltaban entre periodos de 10 años a 3 años, volvían otra vez 3 años, 10 años, ciclos, por ritmo de lo siguiente, un periodo muy largo y después uno muy corto, uno muy largo y uno muy corto. ¿A qué se debe eso entonces? Primero, a que los sistemas numéricos que vamos a ver a continuación son la base y nunca ha cambiado y nunca cambiará. ¿Cierto? Y que lo único que daba esas ventanas de tiempo era la apropiación tecnológica de alguno de estos. En algunos momentos las generaciones se marcaban o por la capacidad de procesamiento o por la capacidad de almacenamiento y por consecuencia la relación que había entre los elementos funcionales de algunos de los elementos comunes que hay ahí. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, vamos a mirar esta presentación en la que les compartiré lo que es los sistemas de los sistemas numéricos más comunes. Existen muchos otros, pero a los que compete para nosotros serán los siguientes. ¿Listo? Bueno, entonces tengo acá los... Bueno, muchachos, yo invito por acá a uno de sus compañeros. Me está pidiendo por WhatsApp que lo habilite. Bueno, entonces, eh, los sistemas numéricos, ¿qué son y para qué sirven, cierto? Me confirman, por favor, si están viendo la presentación.
Estamos, sí la ven muchachos, me confirman por favor entonces si sí la están viendo para poder mirar a ver, para continuar entonces con el ejercicio. Bueno, eh, vamos entonces a mirar un sistema numérico. Es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para representar datos numéricos o cantidades. ¿Listo? Así que ya vemos cuál es la diferencia. Se caracterizan por su base, que indica el número de símbolos distintos que utiliza, y además el coeficiente que determina cuál es el valor de cada símbolo, dependiendo de la posición que ocupe. Entonces, generalmente los sistemas se organizan de derecha a izquierda, siendo el valor más representativo el que tengamos a la izquierda, ¿listo? O el de mayor peso. Entonces, la función principal es lograr realizar un conteo de diferentes elementos que tiene un conjunto. Yo decido de qué manera los cuento o los acumulo. ¿Qué es acumular? Un ejemplo. Si yo estoy contando, yo digo, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Acumularlos es simplemente decir el total. 16, ¿qué significa? Tengo 16 elementos. Es muy importante manejar ese criterio porque en los sistemas digitales o en los sistemas de cómputo, ¿cierto? Lo acumulado no es lo mismo que lo contado. ¿Listo? Y enseguida los que ya vieron Cisco se pueden recordar del tema de cuántas direcciones IP me da una combinación de 8 dígitos, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cuántos símbolos? ¿Cuántas combinaciones, cierto? Entonces usted acumula 256 combinaciones, pero cuenta desde la 00 hasta la 255. Y ahí están las 256. Eso es más o menos lo que se quiere identificar con esto, ¿cierto? Que se construyen sistemas válidos para, para el sistema o relaciones válidas de esos símbolos dentro de un sistema. ¿Ya? Aunque simbólicamente se vean los mismos números, no necesariamente significa que tienen el mismo peso o la misma relación de cantidades entre uno y el otro. ¿Listo? Sí, es que los números son intangibles, muchachos. El ejercicio de contar nace, como lo vimos al principio del semestre, de una necesidad de verificación y de relación. ¿Qué tanto tengo? O eso fue, es. Miren, tan representativos son, les doy un ejemplo bien sencillo. Hasta hace unos 10, 15 años, el dinero en Colombia, cuando lo imprimían, si ustedes lo recuerdan o si no lo buscan por internet, los billetes viejos decían, por ejemplo, 1.000 pesos oro, o 2.000 pesos oro, 5.000 pesos oro, 10.000 pesos oro. ¿Ya? Ya hoy no dice oro, le quitaron la palabra oro. ¿Por qué? Porque hace unas épocas ese billete representaba la cantidad de oro que tenía el Banco de la República en sus bodegas. Después de que cambian los sistemas financieros, ya hoy el dinero no se cuantifica por qué cantidad de oro tenga un país, sino el peso que tiene su moneda con relación a su mercado interno, ¿cierto? Y su relación
transaccional en el medio. Entonces ya cambia los sistemas de referencia. Y lo otro que nos permiten los sistemas numéricos es en forma unánime, ¿cierto?, aceptado por la humanidad la forma de hacer cuentas. Entonces, un sistema numérico decimal aquí es tan válido como lo es en Rusia, como lo es en Egipto, como lo es en la China, como lo es en Japón. ¿Por qué? Porque anteriormente cada cultura, cada lugar establecía sus referencias o sus maneras de contar. Un ejemplo muy particular es, por ejemplo, lo que sucede con el sistema métrico decimal, lo que sucede con el sistema inglés. Ejemplo, el métrico decimal utiliza la unidad base de medida del metro, mientras que el sistema inglés, la unidad base de medida es la pulgada. Entonces cambia automáticamente, aunque se utilicen símbolos similares, cambian definitivamente las cantidades y cambian definitivamente los elementos. ¿Cuáles son los sistemas numéricos que existen? ¿Cierto? Los más comunes y los que nos competen a nosotros dentro del curso de arquitectura serán entonces los siguientes. Nos define la base. Es un sistema numérico, lo que le dice a ustedes, ¿cuántos símbolos hay en el sistema? Esa es la base. ¿Listo? Y el exponencial le dirá es la cantidad de números que yo puedo representar o de cantidades que yo puedo acumular, ¿cierto?, de acuerdo a esa base. Entonces existe el sistema binario, base 2, 1 y 0. Lo representamos con esos dos símbolos. Dos símbolos. Hubieran podido escoger A y B, hubieran podido escoger X y Y. Se utilizaron los unos y ceros, ¿cierto? ¿Por qué se utiliza el 1 y 0 en sistema binario? Porque simplemente representa es hay o no hay. Se adopta del sistema natural, hay o no hay respuesta, ¿cierto? Se tiene o no se tiene en un sistema más simple. Después pasamos al sistema octal o base 8, como su nombre lo dice. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar 8 símbolos. ¿Listo? Miren, muchachos, lo que les decía ahorita, yo puedo acumular binario, acumulo dos símbolos, ¿cierto? Pero en el peso tengo uno que pesa 0 y otro que pesa 1. En el sistema octal igual, ¿cierto? Tengo de 0 a 7, ahí están los 8, acumulo 8. Y represento hasta el número con el número 7. El hexagesimal, ¿cierto? Entonces, hago uso de los símbolos matemáticos más comunes, son del 0 al 9, y lo complemento con 6 letras mayúsculas, muy importante, letras mayúsculas, de la A a la F, a un total de 16 símbolos acumulados, yendo desde el 0 y llegando hasta la F. Y el más común, el que a todos nos ha enseñado el sistema de formación, es el sistema decimal o base 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese sistema tiene 10 dígitos, arrancando desde el 0 y complementando hasta el 9 los 10 dígitos disponibles. Fibonacci nos entrega un valor, un símbolo que se tenía en cuenta, pero no se evidenciaba o no se mostraba. Entonces, ahí le vemos el 0, el uso del 0 como elemento de no hay, ¿cierto? Como suma acumulada de los sistemas decimales. Entonces, por ejemplo, si usted dice, ¿cuál es el sistema decimal? El 0, el 9. ¿Ya? Las combinaciones se acumulan a medida que se vayan acabando los símbolos, ¿cierto? Y los voy enriqueciendo hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, todos los números que estén hacia el sistema, cualquiera que sea, acumulados al lado izquierdo, representarán mayor cantidad admitir, admitir, admitir,
Los sistemas enteros representarán una mayor cantidad en el sentido de que si el número es muy extenso hacia la izquierda, empieza a seguir sumando. ¿Qué es lo otro? Muchachos, las 4 operaciones básicas de todos los sistemas son comunes para todos los sistemas. En otras palabras, todos los sistemas, sea la base que sea, suman, todos los sistemas, sea lo que sea, restan, todos los sistemas multiplican, entendido como una suma repetitiva, y todos los sistemas dividen, entendidos como una suma, como una resta consecutiva. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que dependiendo de la base, ¿cierto? Es el resultado, ¿ya? Entonces yo puedo sumar letras si el sistema es hexadecimal, ¿ya? Puedo sumar símbolos, sí, claro. Lo que pasa es la capacidad de entender cuáles son esos símbolos que yo estoy manipulando o que estoy teniendo en cuenta para poder ejercer la operación de una de esas 4 guay. Listo. Hasta ahí los sistemas decimales. ¿Cuáles son las operaciones básicas y cuáles son cómo funcionan? Entonces, les recomiendo estos 2 líneas para que los conozcan los sistemas. Ustedes, los que ya han visto Cisco, tuvieron la oportunidad de hacer conversiones y de hacer operaciones. Entonces, en la arquitectura del computador, la unidad básica de funcionamiento es el binario, ¿cierto? Y como acá lo vemos en esta diapositiva, el sistema octal, el sistema hexagesimal, me permite, ojo, representar y acumular mayor cantidad de números binarios en un solo momento. ¿Listo? Entonces, si yo utilizo el sistema octal, lo comparo con el decimal, estoy utilizando los mismos símbolos para representar cantidades diferentes. Mientras que en el hexagesimal, para esas mismas cantidades, no utilizo esos símbolos, sino que me extiendo en la cantidad de símbolos que hay disponibles. Y serán en sí entonces representativos. ¿En qué sentido? ¿En qué orden de ideas? Yo puedo representar en un sistema decimal el equivalente a un sistema binario, a un sistema octal, a un sistema hexadecimal. ¿Cómo los diferencio? Es muy fácil. Cuando yo digite un número, lo voy a acompañar, pues lo normal sería decimal, binario, octal o hexa. Sería la base acompañada de una de estas 4 letras. Lo que pasa es que como en la cotidianidad lo que usamos es solamente en sistemas decimales, no omitimos ese pequeño detalle. Pero para nosotros, lo que compete a arquitectura, en lo que compete a los ejercicios de digitales, de programación o circuitos, siempre debemos identificar la base. ¿Por qué? Porque una base nos permitirá entender la diferencia, y mírenlo acá, muchachos, que una cosa es el 12 en el sistema decimal, ¿cierto? Y otra cosa es el 12 en el sistema hexadecimal o octogonal. ¿Ya? ¿Cómo me escuchas? Sí, también. Ah, finalmente logré entrar. Ah, bueno, qué bueno, hermano. Igual aquí están quedando grabados desde el principio, y aquí en adelante entonces lo seguimos manejando de esta manera. ¿Listo? De acuerdo. Bueno. Tampoco con los que están conectados. Sí, aquí estamos, pues hasta el momento vemos 7 conectados. Yo tengo 7 aquí identificados, y todos los que me pidieron autorización, se le... Ok, Listo. listo. Bueno. Entonces, muchachos, miren lo que es engañoso, y es que más o menos, a medida que yo crezca en el número de símbolos, relaciono números. Entonces, todos tienen en común el 0, todos tienen en común el 1. El octal y el hexagesimal tienen en común con el decimal hasta el 9, ¿cierto? Perdón, el octal hasta el 7, ¿cierto?
De ahí al hexadecimal hasta el 9. De ahí para adelante cambia. Entonces, yo podré nombrar una base hexagesimal y decir que eso es binario. O una fase, una notificación octal y decir que eso es un binario. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un sistema en octal para representarlo con el 7, pero digo que es binario, entonces lo que me ahorro con un solo símbolo, el equivalente de relacionar hasta símbolos. Eso es lo único que estoy queriéndoles decir. Ejemplo, la F, yo utilizo la F en el sistema hexadecimal y lo único que estoy queriendo decir es que del octal estoy usando 2 símbolos y del binario estoy utilizando 4. Y del decimal estoy utilizando 2. ¿Eso qué me permitió? Me permitió ganar con un solo símbolo, almacenando un solo símbolo, la oportunidad de usar 2 en el octal, de usar 4 en el binario y de usar 2 en el decimal. ¿Listo? Hasta ahí los invito para que miren esas operaciones de números binarios, de números decimales, cómo se convierte un número en otro, en su equivalente. Es un pequeño sondeo, ya si les interesa y quieren que ampliemos el tema, entonces me lo hacen así saber. ¿Listo? Vamos a entrar ya en materia de lo que nos corresponde a lo que son nuestros sistemas de la pantalla. Nuestros temas de hoy es las memorias. Y le vamos a recordar la memoria como lo que es. Si yo les preguntara a ustedes qué es memoria, ¿ustedes qué me dirían que es? ¿Qué es memoria? Los escucho. Pues lo básico sería almacenamiento, profe, sería de su memoria, un almacenamiento de información. Es como lo más básico. Si ustedes van donde un doctor, le dicen, doctor, ¿sabe que yo tengo problemas de memoria? El doctor le dijo, explíqueme, ¿ustedes cómo le explicarían al doctor que usted tiene problemas de memoria? Que no pueden retener información o algo así. Listo, válido. Falta otro pedacito. Que la capacidad de memoria tiene problemas o es limitada. Digo, la capacidad para retener información es limitada. Es limitada. No, es un recurso agotable, para que lo contextualizamos. Pero está faltando un detallito. Válido ese primer pedazo. Memoria es la capacidad de retener la información. Hasta ahí. No, falta un pedacito. Es ese pedacito que falta. Que es la capacidad de retener el dato y el que está faltando es la capacidad de recuperarlo. Estamos. Estos son los dos elementos principales. Entonces, retener el dato es almacenarlo, ¿cierto? Recuperarlo es identificar en dónde está ese dato, ¿cierto? Para poder ir a traerlo. Entonces, a todos, asumo si son sanos, porque es una condición normal y sana, todos hemos pasado por la situación de que su cerebro sabe el dato, pero en ese momento, por más que lo piense, no es capaz de decirlo. O yo sé, y el cerebro, mientras más lo forzo en el yo sé, lo sé, pero no sé en estos Se momentos bloquea. dónde lo tengo. Exacto. Entonces el bloqueo en el cerebro, que es de las unidades de almacenamiento más complejas, miren este dato, muchachos, biológico. El ser humano, con toda la tecnología que tenemos hoy en el mundo, solamente ha sido capaz de explorar la corteza del cerebro, pues solo la corteza, o sea, la periferia del cerebro, y el 70% de esa periferia. Todavía nos falta conocer al 100% la periferia, y
todavía nos falta entender mucho más cómo funciona la parte interna del cerebro. Lo que tenemos identificado es la relación eléctrica de todas las células que hay en la corteza del cerebro. Pero el ahondar en la masa encefálica como tal todavía está pendiente esa tarea por parte de la humanidad. Entonces, vamos a trabajar dos documentos, están ahí en interactivo, ¿cierto? Está este que es de memorias PC, ¿ya? Y está este otro que se llama funcionamiento de las memorias. Me confirman, por favor, si están viendo esta diapositiva que dice tema 5 memorias. Sí. Vamos a arrancar por acá. Vamos a ver. Estamos bien. Ah, aquí no me va a dar por esto estoy compartiendo. Listo. Estamos viendo ahí la diapositiva sola, ¿sí? Sí. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué temas vamos a ver? Vamos a ver acá entonces cuáles son esas definiciones, las características paramétricas generales de una memoria. Nunca se les olvida, muchachos, acuérdense, yo les comparto este curso con la intención de que lo que realmente yo pude y retuve al saber cómo entrar a otras áreas de conocimiento frente a la arquitectura. Entonces, a eso me refiero con esta presentación que les estoy haciendo, ¿cierto? El mundo de las memorias, el mundo de los circuitos integrados, el mundo del relacionamiento es igual de complejo como cualquier partecita adicional. La idea es que ustedes conozcan esos elementos comunes, básicos y fundamentales de cualquier sistema de memoria. Esa es la primera reflexión. Memoria siempre alude a dos cosas. Primero, la que ustedes bien dicen, que es la capacidad de retener el dato. Y segundo, la capacidad de recuperarlo. Para yo recuperarlo, tengo que saber en qué parte está. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes que estaban haciendo el 11 de septiembre, cuando fueron los atentados, las Torres Gemelas, usted automáticamente, por relacionamiento de ese evento, ¿cierto? Automáticamente se remite a mes, día y año, que hace el ejercicio de esforzarse, ¿cierto? Para recordar ese día qué trató de hacer o qué pasó, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo está relacionando con otro dato. Entonces ese es el otro elemento de jerarquía. Yo en mi cerebro soy capaz de recordar datos de manera relacionada. Incluso cuando ustedes han visto esos programas que sacan gente que tiene muy buena capacidad de memoria o que hay concursos de memoria, entonces generalmente esa gente no se aprende el dato como tal, sino que el dato que necesita recordar como ejercicio de memoria es que lo relaciona con otros datos y entonces el cerebro es lo que se ayuda para eso, a encontrar y recuperar el dato. ¿Listo? Los dispositivos de almacenamiento, entonces vamos a ver cuáles son esos. Tenemos esos dos documentos que hablan de lo mismo, ¿cierto? Dependiendo de las tecnologías, las que alude el dispositivo por su fabricación y por su funcionamiento, entonces también le damos esa clasificación. Y ya los fundamentos generales de que independiente de todo eso, eso funciona igual. ¿Qué es que funciona igual? Es que yo tengo que saber ubicarla, entonces aparece el bus de dirección. ¿Cierto? Ese es el bus de dirección. Y conocer qué hay ahí dentro de ese contenido, entonces es el bus del dato. Listo. Me está faltando el bus de control. Bus de control que es el papá de los pollitos, porque es la CPU la que dice que si eso no se deja controlar, no lo use, no lo tenga en cuenta. Listo. Y entonces aparecerán entonces los conceptos hoy cada vez más amplios, más uso, son la memoria caché y la memoria virtual, lo que llamaríamos entonces la memoria principal. Listo. Y lo que llamaríamos más adelante la memoria central, la memoria principal y la memoria central,
Entendidas estas bajo la diferencia entre en la principal voy a almacenar lo que se llamará ese sistema operativo donde surte las consultas básicas de operación para el procesador. La memoria general es donde yo resulto almacenando los resultados de esa información. Y obviamente caracterizan eh, las dos arquitecturas básicas de computadores, que son entonces el de Bob Newman y el de Harvard. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos entonces a mirarlo así. ¿Qué es la de memoria de un computador? Aquí ya lo vamos a ver entonces como sistema de cómputo. Parte del computador que almacena la información. ¿Qué tipo de información? Las instrucciones competen a lo que estuvimos viendo la clase pasada, donde desde lo que era la más simple, que era el lenguaje ensamblador o lenguaje de máquinas, está compuesto de instrucciones. Los datos. ¿Qué son los datos? El resultado de ejecutar esas instrucciones a partir de la aplicación de esas operaciones básicas de funcionamiento. Es un conjunto de posiciones de memoria. O sea, yo lo organizo por bloques, lo organizo por segmentos, lo organizo por páginas, pero en sí realmente un dato solito no es tan acorde a la funcionalidad si no lo puedo relacionar con otros. Entonces aparece lo que les digo, que es la dirección, es la posición de la memoria en la que se almacena esa información. Posición, dice conjunto. Dentro de ese conjunto que yo construyo, entonces le doy una posición y la voy a llamar dirección. Y está el otro, que es el punto de memoria, que es el elemento que almacena el bit. Entonces, dependiendo de la memoria, la dirección, entonces va a estar compuesta por bit. ¿Qué es bit? Unidad básica de memoria. A usted le preguntan alguna vez, si usted humano, si ustedes llegan al mundo laboral y hacen una entrevista de trabajo y el que lo está entrevistando es un afiebrado de toda esta carreta, y les puede hacer esa pregunta simple. A mí me tocó alguna vez ayudar a conseguir personal para Oracle, el gerente de Oracle Latinoamérica era feliz preguntando eso. ¿Cuál es la unidad básica de almacenamiento? Entonces la gente decía, la USB, la RAM, la BIOS. Con eso descartaba la gente. La respuesta es simple, el bit. Esa es la unidad básica de almacenamiento. Y que almacena un único dato. Dependiendo del sistema que yo estoy utilizando, me lo da. Entonces, como yo no almaceno sino uno solo, entonces eso solamente corresponde a un sistema binario. Por eso se llama bit. Listo. Lo puedo organizar acumulando número de bits, ¿cierto? Entonces, eso lo voy a llamar palabra. Y una palabra puede ser de 8. ¿Cómo se llama una palabra de 8 bits? Byte. Vamos, la más común. Existe una palabra, no sé si la conocen, es el MIBOR, corresponde a 4 bits. Listo. Eso corresponde a 4 bits. Entonces están de 8, de 16, de 32 o de 64 bits. ¿Eso qué me va a determinar? El tamaño de la posición de la memoria. Una cosa es cuántas posiciones de memoria tengo. Eso me será lo que hablamos ahorita al principio, de acumular, contar. Y acá es el ancho de palabra o del bus de datos. Generalmente, el ideal, ¿cuál sería, muchachos? Del tamaño que sea el bus de datos, perdón, la palabra, pues el bus de datos. Es el sistema de transferencia más eficaz en términos de cantidad, el bus en paralelo. ¿Cuál es el más implementado? El bus, el serial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dado el relacionamiento de los diferentes datos a cómo opera la CPU y la ALU específicamente, entonces me es más fácil exportarlos de manera serial para verificación. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos operaciones que existen en una memoria? Nunca se les olvide, muchachos. Nunca se les olvide, por favor. Una operación de memoria solamente es de lectura, escritura. Listo.
Y bien sencillito. Es leer un dato, ¿cierto? Es recuperar la información que hay en esa posición de memoria. ¿Qué es escribir un dato? Es almacenar o retener en esa posición de memoria una información. ¿Listo? ¿Cuáles son los parámetros claves y característicos de toda unidad de memoria? Lo primero, cantidad de información que puedo almacenar en el dispositivo. Entonces eso lo voy a llamar capacidad. ¿Listo? Ustedes son expertos en eso. ¿Listo? Entonces, una cosa es que mi memoria sea de 32 gigas, de 64, de 1 tera, lo que sea como unidad de medida, ¿cierto? Igual es engañosa, recuerden que esto es de base 2. Un kilobit no es un kilobit, es 1.1024 bits. Estamos. Entonces, es la medida más común es kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. ¿Listo? Si ustedes hacen 2 a la 10, eso no le va a dar 1000, ¿cierto? Sino que le va a dar en unidades de 1000. Si lo hace en unidades de 2 a la 20, ya de megas, ¿cierto? Es porque eso te va a dar en términos de millones. Si lo hace en 2 a la 30, ¿cierto? Eso te va a dar en millones de millones, ¿cierto? Y si lo vas a hacer entera, eso te va a dar en miles de millones de millones. Esas son como las representaciones. Pero no son números cerrados. O sea, un kilobyte, entonces eso es 1000, no, es 1024. Y así sucesivamente. ¿De dónde viene esa diferencia? De la base. Esto para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el otro elemento? El primero, capacidad. El segundo va a ser velocidad o tiempo de acceso. ¿Qué quiere decir eso? Es, dependiendo de esa capacidad, qué tan rápido o qué tan lento se hace o se convierte el sacar o almacenar información. O sea, en otras palabras, leerla y escribirla. ¿Ya? Entonces, para que medianamente lo contextualicen, no es lo mismo leer un aviso escrito en una hojita en una hoja, una frase escrita en una sola hoja, o una hoja llena de texto, póngale Arial 5, ¿cierto? Sin interlineados ni nada. Entonces, de acuerdo a esa cantidad de información que haya ahí, pues hombre, va a ser diferente el tiempo o la velocidad con la que yo pueda acceder ahí. ¿Listo? Otro, que es lo que marca la tecnología dentro de la parte física de los dispositivos, y es el ciclo. ¿Qué es un ciclo en memoria? Es el tiempo que transcurre entre dos accesos consecutivos a la memoria. En otras palabras, ¿cuánto me demoro yo en escribir o leer en eso? Por ahí hay un videito muy bacano, los invito para que cuando tengan la oportunidad lo vean. Es un invento que se llama el libro. ¿Ustedes sabían que el libro es un invento? ¿Sabían eso o no? El libro es un invento. ¿Ya? Y el libro acabó con los papiros. Entonces, eso obligó a que yo tuviera que usar de manera distinta lo que había escrito. Busquen en YouTube ese video, muchachos, o el que quiera me dice, yo se lo referencio. Y es, para nosotros es muy particular, es hasta gracioso ver cómo un man se encarta tratando de saber cómo se usa un libro o cómo funciona un libro. ¿Listo? Y lo último, que es lo que todos quisiéramos y es lo que se los voy a ayudar a entender más fácil, y es el costo de bit. ¿Cuánto vale un bit para poder retener información? Entonces, usted hasta hace 10 años, una USB de 1 giga o de 1 tera le cabía en su memoria. En su cabeza, pues esa relación transaccional de cantidad de datos almacenados en una sola USB. Hoy al contrario, ¿cierto? Por un lado. Y segundo, hoy todos tendríamos la capacidad divina de decir que todos nuestros sistemas de almacenamiento son de estado sólido. Como vamos a ver,
Entonces, de acuerdo a la velocidad de acceso y al ciclo de memoria, van a estar condicionados por una operación tecnológica, o sea, por la naturaleza en la que está hecho ese dispositivo. Regálenme un momento, por favor, muchachos. Doctor Gemay, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, ¿cómo le termino de ir? Ayer no recogieron sino 400 mercados. Sí, pero entonces ya llamo para que les entreguen para autorizar el ingreso allá por esos mercados. Listo. ¿Y si fueron los bomberos ¿cómo es? A fumigar ayer allá en el auditorio? Ah, bueno, doctor, listo. Yo estoy allá de 9 a 9:30 para organizar eso. ¿Listo? Bueno, señor. Un feliz día. Bueno, ya. Bueno, muchachos. Qué pena ahí la interrupción. Entonces, acuérdense, esta diapositiva es para mí de las más importantes de la clase. Es los elementos que vamos a saber de una memoria. Siempre aprendas en estos cinco ítems y siempre van a estar enterados o con la capacidad de entender qué pasa con las memorias. La capacidad, ¿cierto? La velocidad o el tiempo de acceso. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos velocidades en una USB puerto 3.0 que son muy superiores a las de un 2.0 o a la de un 1.0. O sea, si existe la 2.0 y existe la 3.0, existió la 1.0. El ciclo de memoria entonces, está condicionado a cómo es su tecnología, a qué pasa del cómo está hecha para poder acceder a ella. ¿Qué es acceder a una memoria? Es escribir o leerla. Listo. Y el costo, ¿cuánto vale? Entonces, por eso un disco de estado sólido es de menor cantidad de almacenamiento, de menor capacidad, ¿cierto? Pero de una muy alta velocidad de acceso, ¿no? Para que lo vayan entendiendo para dónde vamos. Esta diapositiva está en interactiva. Sí, los dos documentos están en interactiva. Listo, gracias. Listo. Entonces, parámetros característicos de esto. Entonces, a mayor capacidad de almacenamiento, ¿cierto? Menor velocidad de acceso. Lo que les decía, no es lo mismo leer una frase del tamaño de una hoja de papel, toda una frase metida ahí, a leer todo un texto que metieron en esa misma hoja. Me va a demorar más. Entonces, cabe más información, pero me voy a demorar más en leer. Listo. Y viceversa. Mientras más rápido sea mi memoria o mi Mayor velocidad de costo. acceder a ella, más caro. Andrés. Que a mayor velocidad, más costo. Ajá. Sí, sí, o sea, a mayor velocidad de obtener la información, ya sea leerla o escribirla. Mientras más rápido logre yo hacer eso en un dispositivo, más costosa va a ser la memoria. Por eso son tan caros los discos de estado sólido. Los discos de estado sólido se mueven a la velocidad de la luz. Profe, entonces sería como decir esto, a mayor velocidad, digo, a mayor velocidad, menor capacidad y mayor costo. Sería algo así. Ajá. Y enseguida lo vamos a ver. Es literal. Ujú. ¿Ya? Incluso acostúmbrese. Que esta porrea como un berraco, muchachos. No hay nada que ofenda más que usted compre una bendita USB de 32 gigas por 16.000 pesos. A los 2 meses, la de 64 vale 16.000 pesos. Pero el doble, usted hoy obtiene el doble de capacidad, ¿ya? Pero si usted hoy compra un disco de estado sólido, le vale 700.000 pesos y no trae sino 500 gigas o de 1 tera. Pero si usted se va para otra tecnología, le venden un disco duro de 2 teras, 300.000 pesos. A ustedes muy probablemente en su cotidianidad les va a pasar eh, los, los compradores o sus jefes van a decir, hombre, pero ¿cómo así?
y eso es la mitad de la memoria, va a ser más caro. Y dijo, pero eso usted lo que está comprando es velocidad de acceso. Que aprende entonces y se empodere de esos discursos. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces, y estos muchachos se empoderen de eso ustedes como profesionales de la informática, muchas veces a las personas del común lo que les preocupa es el precio. ¿Ya? Ejemplo, un Samsung, todos nos lo merecemos, un S20, un iPhone 11, un Pixel de última generación, ¿cierto? Todos dicen, "Jue madre, eso vale 5 millones de pesos", muy barato. Hay gente que le mete 20 millones de pesos a un reloj que no da sino dos cosas, la hora y la fecha. Es que es un Rolex, ¿cierto? No da sino esas dos cosas. Usted, hoy sí que más cierto con esta pandemia, ¿cierto? Sirve más un teléfono de 5 millones de pesos, un reloj de 20. ¿O no? ¿Ok? Que hoy la disponibilidad de información, que mire, ¿qué información me da un reloj de 20 millones de pesos? La hora y la fecha, los datos. ¿Cierto? ¿Qué me da un celular? Operatividad, ya no solamente datos, sino operatividad. Esto. Entonces, ¿hasta hay alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien hasta el momento. Bueno, muchachos. Entonces, digamos por acá. ¿Qué es la jerarquía de la memoria? Listo. Entonces, aprendas por analogía. La jerarquía de la memoria es, mientras más cerquita a la CPU, ¿cierto? Más peso tengo yo. Repito, mientras más cerquita físicamente a través de los buses que yo accedo. ¿Cuáles son los tres tipos de buses? Dirección, datos y control. ¿Cierto? Mientras más cerquito esté ya la CPU, mejor posición jerárquica tengo, más me tienen en cuenta, más útil soy al sistema. ¿Y queda claro esa relación? Listo. Entonces, consiste en distribuir la información de diversos dispositivos de memoria de forma que cerca del procesador se ubique el modelo de memoria más rápido y de menor capacidad. Listo. El dispositivo más lento y mayor capacidad contiene la totalidad del código y los datos del programa. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿Qué entienden ustedes por eso? Yo les leo. Consiste en distribuir la información de diversos dispositivos de memoria de forma que cerca del procesador se ubique el modelo de memoria más rápido y de menor capacidad. El dispositivo más lento y el de mayor capacidad contiene la totalidad del código y los datos de un programa. El procesador recibe que la velocidad del sistema es aproximadamente la velocidad del dispositivo más rápido. Es el ideal, ¿cierto? ¿Alguna entienden ustedes por eso que estoy escribiendo ahí? Se los va a traducir. Cuando yo estoy acá, cerquita al procesador, ¿ya? Los resultados de mi procesador, lo vimos cuando estábamos la semana pasada y antepasada. Es el registro más largo que yo puedo obtener, es el de la ALU, razón de registro A, el registro B o el registro resultado. Los máximos serán hasta 32 bits. Cuando ustedes escuchen las noticias tecnológicas, le dicen entonces el A13 o el Bionic 13, que es el procesador de iPhone, es de 64 bits. ¿Qué le están queriendo decir? Ese procesador simultáneamente es capaz de coger 64 bits, operarlos con otros 64 bits y como resultado nos va a dar un
registro de 64 bits. Porque en un solo ciclo de reloj soy capaz de procesar, coger 64 relacionales con 64 y obtener otros 64 bits. Bits. Es el ancho de palabra del procesador. ¿Qué quiere decir eso? Miren, eso aparece en los registros, que eran los que veíamos la clase anterior. 512 bytes por octetos. Velocidad de tiempo de acceso, 2 nanosegundos. ¿Qué quiere decir eso? Yo, cuando me meto al sistema, soy capaz de en 2 nanosegundos de recuperar estos 512 bytes. ¿Listo? Está en el interior, es un elemento físico. ¿Listo? Memoria caché, enseguida vamos a ver estas nomenclaturas. Por ahora no se preocupen de estas nomenclaturas. La memoria caché, 512K mínimo. Y ya no la venden hasta de megas. ¿Listo? Velocidad, 12 nanos. Entonces, mire, ¿yo qué necesito? Esto, mire que aquí estoy aumentando una potencia. ¿Listo? Memoria principal, ¿cierto? Es la RAM. Estas dos son las que ustedes conocen. La memoria caché y la memoria RAM son la misma carajada. Lo único que cambia es la disponibilidad de uso, ¿cierto? Y el tamaño. ¿Ya? O sea, yo porque, acuérdense que cuando yo aumente la capacidad, si yo aumento mucho la capacidad de información, me vuelvo ¿qué? Lento. Lento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la caché? La caché es, mijo, vea, dígame eso ahí mientras tanto que yo ese día vengo por él. No, eso ahí, yo ese día vengo por él, ¿cierto? Ah, pero venga, es que yo necesito un poquito más, entonces ya no lo hago en la caché, lo hago en la RAM. Lo que hicieron fue desagregar la RAM, que acuerden que se los decía en una clase, después de los años 2005, 2010, el boom del desarrollo de software superó el del hardware, ¿cierto? Miren que ustedes ven hoy noticias económicas, ustedes han escuchado un indicador financiero que se llama el Nasdaq, ¿cierto? Eso es solamente bolsa digital, de tecnología. Entonces, hoy, por ejemplo, lo que está valiendo una acción de empresas de tecnologías, ¿ya? Está muy por encima. Ustedes vieron lo que sucedió ayer con el petróleo. El precio del que necesita petróleo en mayo lo compró a menos $3. Ah, mejor dicho, devuélvame $3 y entréguenme el petróleo. Vamos. Mientras que hoy las empresas de tecnología están disparadas por esto. ¿Por qué? Porque ya hay muy buen uso de la tecnología y la fabricación de esta tecnología. Y ya lo que me mata es esto. ¿En qué voy a usar la memoria? ¿Y de qué están hechos los discos duros? Estos ya van de salida. CD-ROM y DVD van de salida. Y las cintas van de entrada. ¿Razón de qué? Miren, la capacidad de una cinta es del orden de los tera. Y es muy barato. ¿Qué es lo que pasa? Muy lento. Vamos, miren esta jerarquía. Entonces, a mayor cantidad de datos, me vuelvo más lento. Miren el orden. Esto es en minutos, esto es en nanosegundos. Un nanosegundo es 10 a la menos 9. Listo. Entonces, a medida que yo guarde mucho, pues mi hijo va a demorar más. Y es más, muchachos, es real, es tangible. Usted tiene un disco duro lleno y usted va a buscar un dato y su computador se empieza a poner lento. Es más, denle gracias a Dios que a ustedes no les tocó trabajar con los 486, con el 660. Eran Muy equipos. lentos serán. ¿Ah? Les voy a Muy dar este lentos ejemplo. serán. Les voy a dar este ejemplo. Miren, guardar un documento de Word, ¿cierto? En Word 95, documento de 10 páginas, 40 renglones cada página, demoraba entre 1 y 3 minutos. Y si tenía una imagen, no una foto, una imagen, se podía demorar entre 3 y 7 minutos. Guardar 4 hojas. Donde yo les diga a ustedes que guardar una hoja se demora 1 minuto, como ustedes ya no son de esta generación, sino de la que sigue, o sea, ustedes cada vez están, ¿qué? Con mayores velocidades de acceso. Listo. Entonces,
Es muy lento, eran muy lentos. Para los que van a venir más adelante, los de ahora, serán muy lentos. ¿Cómo se representa la jerarquía, muchachos? Se representa por niveles. A mayor nivel, ¿cierto? Mayor capacidad, ¿cierto? Y a menor nivel, ¿cierto? Mayor velocidad. Listo. Y esta otra flechita que es la interesante. Vale más meterle caché RAM, meterle disco duro y almacenamiento. Listo. ¿Por qué? Bueno, y esto es lo otro. Cuando ustedes van a decir, profe, pero igual son almacenamientos, sí, pero no disponibilidades. No puedo tener, es que métale bastante RAM a eso, sí, pero ¿qué te exige? Por eso viene limitado. Usted dice, no, a este computador yo lo máximo que le puedo meter de RAM son 16 gigas. No, métale de una vez 32. No se puede. ¿Por qué? Porque mis buses de datos, mis buses de control y mis buses de dirección me dicen, mijo, para yo garantizarle el rendimiento del procesador, le elevo hasta tanto. De ahí para allá, mijo, mándeselo a otra jerarquía, mándeselo a otro nivel. ¿Cierto? Es lo que vamos a conocer entonces, muchachos, como los dispositivos de almacenamiento secundario. ¿Ya? Necesita el procesador, que usted me reciba y me entregue rápido la información. Para eso, entonces me tengo que reducir en tamaño, para poder mantener ese ritmo de velocidad, ¿cierto? ¿Quién es la unidad que más rápido funciona? Nombre, los que están pegados en la CPU, acuérdense, los decía la clase anterior, están físicamente en el mismo chip. Listo. ¿Cuál es el objetivo de la memoria caché? La memoria caché, ¿cierto? Da la impresión, no necesariamente es así. La referencia de memoria le sirve a una velocidad muy cercana a la del procesador. Si yo tengo un procesador de 2.35 MHz, significa que en un segundo soy capaz de hacer 2.350.000 operaciones. ¿Cuáles operaciones? Leer y escribir. Lo único que hace una memoria. En la medida en que yo me aleje, eso cambia, ¿cierto? Debe tener en cuenta los parámetros, probabilidad de acierto, o sea, a esa velocidad yo sí realmente me ubique en la posición de memoria que me dijeron y que tenga la capacidad de entregar de manera efectiva, que eso es lo que llamo tiempo de acceso efectivo, el dato. Y que si me equivoqué, ese retardo no sea muy alto, ¿cierto? Lo otro es que para el nivel de administración, entonces yo lo administro en forma de directorios o bloques de datos. Listo. Es lo que ustedes normalmente llamarían una página en cantidad de información de datos. Listo. Sigue la RAM, ¿cierto? Que es la memoria virtual y que ustedes la conocen como Random Access Memory, ¿cierto? Memoria de acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir? No importa dónde, con tal de que haya dónde. Listo. El objetivo de la memoria virtual, vuelvo y le repito, la misma caché, es dar la impresión de que el espacio es ilimitado. Ustedes ahorita lo decían cuando les preguntaba que qué era memorizar un dato. Se supone, hoy día más que nunca, se supone que tendríamos capacidad de producir contenidos de muy alta resolución. Los que de pronto están accediendo a plataformas como Netflix, como Movies, Disney Channel, Premiere y todo, está saliendo una advertencia. Por demanda del tráfico de la cuarentena, este documento ha sido bajado de resolución. Ya resulta que se daba el pinche de comprar contenidos en alta definición o super alta definición, hoy por la demanda del dato, está pagando más por lo mismo que estamos pagando otros por menos. ¿Qué? Porque eso así no funciona. Ejemplo, usted compra un televisor 8K, que ya lo están vendiendo, ¿cierto? Y entonces a usted le vale 14 millones de pesos. ¿Usted para qué está comprando, querido, un televisor de 8K
cuando sus contenidos a duras penas son HD. O sea, a falta de que corre el riesgo de que no se le vea muy bien porque le está haciendo falta información al sistema para poder producir la imagen, ¿cierto? Usted está pagando más plata. Listo. Es un diseño de una memoria virtual. Es hacerle creer al computador, ¿cierto? Y al usuario que la memoria o lo que él esté produciendo, lo que él esté procesando, independiente de lo que eso dé, se lo va a almacenar. Es cuando a usted se le presta su equipito. Porque usted está obteniendo un archivo tan grande, el sistema le dice, tranquilo, mijo, no importa que eso sea muy grande, yo veo cómo lo guardo. El yo veo cómo lo guardo es cuando usted dice, esto se plasmó, esto se tildó. ¿Y es por qué? Porque el sistema está tratando de negociar dónde guardar esa información. Listo. ¿Qué pasa entonces? Como eso es tan grande y yo no sé para dónde voy, cuando lo vaya a necesitar otra vez, entonces me toca empezar a negociar la combinación de dispositivos. Listo. Entonces, meto en uno principal y en un disco duro, que es lo más habitual. La memoria RAM dice, no, esto está como grandecito, pero yo voy y hago un negocio con el disco duro, que sé que se mantiene más tamaño que yo, pero que de pronto va a ser más lento. Entonces priorizo las demandas de esa RAM frente a lo que está almacenado en ese disco duro para poder manejar la información. Listo. Lo otro es lo que todos quisiéramos, que no se nos dañe. Facilita los mecanismos de protección de memoria. Fundamentalmente, ¿qué? En la multiprogramación para que los distintos programas no interfieran entre sí. Ejemplo, ustedes pueden abrir un archivo de Excel Word. Sí, pero casi nunca nos es fácil abrir un contenido de Word en Excel. ¿Por qué? Porque aunque los datos son los mismos, cuando fueron programados, o sea, multiprogramación, para que puedan ser abiertos en Word o puedan ser abiertos en Excel, hay que negociar. ¿Cierto? Negociar es que poder obtener ese dato sin dañarlo, o sea, sin interferencia para uno o el otro, que me sean visibles en las aplicaciones que estoy haciendo uso. Lo otro es separar los conceptos de espacio de direcciones lógicas del espacio de direcciones físicas. ¿Qué son las direcciones lógicas? Es la capacidad que yo tengo de contar. ¿Listo? ¿Qué es las direcciones físicas? De esas que pude contar, ¿de cuántas puedo disponer? Un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos carros me caben en 1000 metros cuadrados, suponiendo que una celda de parqueadero es de 5 metros por 2 metros? Usted dice, claro, mijo, ahí le caben muchos carros. Entonces, esas son las direcciones lógicas. Pero las direcciones físicas, cuando me ponen esta tarea, me dijo, bueno, ¿cuántos carros le caben en ese parqueadero? ¿Cierto? Y entonces ahí me pusieron una relación y es que si eso es un parqueadero, no una bodega de carros, yo tengo que garantizar la forma de entrar y sacar los carros. En otras palabras, de escribir, leer. ¿Ya? Entonces habrá disposiciones de memoria lógica que existen, ¿cierto? Pero que no están disponibles porque el sistema las necesita para hacer otras cosas. Entonces volvamos al ejemplo del parqueadero. Que pueda funcionar el parqueadero, físicamente yo que tengo que garantizar las vías por donde puedan entrar y salir los carros. Y fuera de eso no es simplemente donde puedan entrar y salir, o sea, mover los carros. Es cuando él vaya a hacer el ejercicio de parquearse, ¿cierto? Estén disponibles las áreas que el carro pueda moverse y acomodarse en la celda. Entonces, esa es más o menos la analogía. Entre las direcciones físicas, es aquellas que realmente existen en el dispositivo físicamente. Las lógicas son las que realmente están disponibles para que yo pueda hacer las cosas. Ustedes formatean una USB de 2 gigas, cuando dicen espacio disponible, 900 o de 1800. Dice, ay, ¿y dónde están las otras 200?
Dijo, las otras 200 se las está gastando el sistema tratando de generar las condiciones para poder acceder a ellas. ¿Listo? Soporte de almacenamiento, dispositivos de lectura, dispositivos de escritura y dispositivos de direccionamiento. Entonces, las memorias para poder funcionar necesitan estas 4 cosas. Soporte de almacenamiento. Entonces, ese es el bus de control. ¿Listo? Están representados en que a ese dispositivo yo le tengo que suministrar energía eléctrica o magnética a través de un circuito eléctrico para que eso me permita saber si ahí lo que voy a guardar es un 0 o un 1. ¿Listo? Segundo, dispositivo de lectura o dispositivo de escritura, ¿cierto? Entonces, detecta el estado en el que se encuentra el sistema para guardar un dato, ¿cierto? O sacar ese dato. Por eso yo hablo sobre el estado del soporte que yo necesito. El otro es el direccionamiento del dispositivo. Dispositivo de direccionamiento. Yo tengo que tener la capacidad en qué posición lo voy a guardar. O la escritura o la lectura. ¿Listo? Esos son los 4 fundamentos básicos de esas memorias. ¿Cómo los clasifico? De acuerdo a eso. Listo. Entonces, duración de la información. Yo lo puedo clasificar por eso. Entonces, ¿qué es la duración de la información? Y es ese dato que yo tengo en el dispositivo almacenado, recordado, referenciado, ¿cierto? ¿En qué condiciones va a estar disponible? Entonces, si es permanente, o sea, en un disco duro, lo que yo guardo en un disco duro, siempre y cuando físicamente esté bueno, es permanente. Si yo lo guardo en una unidad de memoria de un CD o de una USB, ¿cierto? Es una eléctrica plum, el dato va a estar disponible. Pero si está en la RAM o en la caché, ese dato ¿cómo va a estar disponible? Sí, solo si el dispositivo está encendido, funcionando, porque cuando lo deje de funcionar, me libera la RAM. Y cuando lo apague, se pierde todo lo que había en la RAM. Listo. Lectura destructiva. ¿Qué quiere decir? Es, yo simplemente lo necesito ahí para leerlo. El mejor ejemplo es cuando vamos a organizar un vector de mayor a menor. Listo. Cuando yo voy a hacer ese algoritmo de almacenar entre mayor y menor un vector, me toca crear una posición en donde yo vaya guardando el datico, ¿cierto? Tengo que mover de un lado para otro. ¿Se acuerdan de ese ejercicio de cómo organizar un vector de mayor a menor? Yo tengo el arreglo. Yo tengo entonces aquí el arreglo de memoria. Este es el vector. Creo por acá uno. ¿Para qué? Para que cuando yo empiece a mover los datos para acá, ¿cierto? Y resulta que el que tenga acá, el que tenga acá, el que tenga acá y el que tenga acá, si este que hay acá es menor que este, entonces yo este me lo traigo para acá, este me lo traigo para acá y este lo devuelvo para acá. ¿Se acuerdan de eso? O sea que prácticamente es como si lo organizara, de cierta forma. Y ni siquiera es que lo organizara, es nada. Póngamelo ahí. Yo ahorita que vuelvo y lo uso, me pierde. Yo lo uso aquí, ¿cierto? Me lo llevo para acá. El hecho de cuando ya me lo llevo para acá, ya se pierde lo que hay acá. O sea, ya le estoy diciendo al sistema, eso se destruye y ahí es posible que quede un nuevo dato, no es necesariamente el que yo me estoy llevando para esta posición. ¿Dónde se evidencia más fácil, muchachos? Cuando yo estoy haciendo instrucciones en el registro C, entre A y B de la ALU, y lo que hay en C se destruye. Cada vez que sale un nuevo resultado, se destruye lo que hay en el C, en el resultado nuevo. Destruye el anterior. Si yo lo necesito, entonces como lo tengo que hacer, mijo, lléveselo para otro lado. Están los registros fundamentales, que son los de refresco. Recuerden que yo les decía, esos son los que nunca paran.
Esos son los que están preguntando. Eso está ahí, está prendido, está apagado, está prendido, está apagado. Eso es 0, eso es 1. ¿Cierto? Entonces, o lo que le llaman las banderas del procesador de registros fundamentales. Entonces, se vienen refrescando de acuerdo a qué? A lo que vaya pasando en la operación. ¿Listo? Después, ¿por qué lo puedo clasificar? Por modo de acceso. ¿Qué es modo de acceso? Es aleatorio. ¿Qué es aleatorio? Si está disponible, ahí me meto. Secuencial. Es que yo voy paso a paso, el que sigue, sobre el que sigue, sobre el que sigue, de acuerdo a la posición de memoria. Un ejemplo, los CDs. Sí, para mí yo ahorita te Las llamo si necesitas memorias. ayuda. Listo. Un ejemplo, los DVDs, las unidades de cinta. Yo no puedo guardar un pedazo de la información al final de la cinta y el otro pedazo en la mitad y el otro pedazo en el otro extremo. No. El sistema, como mecánicamente funciona, me obliga a que eso sea secuencial. Y el otro, que es el directo, es lo que generalmente pasa en las unidades de memoria que hay en la CPU. Entonces, yo ya voy directamente a esa posición de memoria y a ese contenido sin que sea negociable. O sea, aquí aparece un datito importante para que se lo aprendan. ¿Cuáles son elementos de memoria de almacenamiento directo? Puertos. Cada vez que usted en un sistema de cómputo hable de puertos, está hablando de direccionamiento directo. Puerto USB, puerto LPT1, el puerto LPT2, con 1, con 2, son direcciones de memoria específicas. De donde usted pegó el teclado, ¿cierto? Ese puerto USB donde usted lo pegó está en una posición de memoria específica, ¿cierto? ¿Cuál es la otra clasificación? Entonces, relacionamiento de operaciones. No es lo mismo relacionarse por palabras, no es lo mismo relacionarse por palabras no es lo mismo relacionarse por palabras, ¿cierto? Que escoger esto así. La asimetría que le estoy haciendo es porque pueden haber datos que sean más largos que otros, ¿cierto? Que a mí me cojan y me digan, hombre, no vea, usted llévese un bloque de cantidad de cosas de estas que hay acá. Al sistema, cuando yo lo relaciono por palabras, le va a importar qué hay acá. Es su prioridad. Pero cuando le diga que se vaya por bloques, ahí no le va a importar tanto. ¿Qué hay en estos largos? ¿Qué hay aquí? No le importa tanto estos, sino que le importa de dónde empieza y de dónde termina ese bloque. Eso es lo que significa la relación de operaciones. ¿Para qué se usa? Pues muchachos, si ustedes son amigos de programar por objetos, cuando usted está programando por objetos, usted lo que está programando, lo que está transfiriendo en el sistema de memorias es por bloques. Y lo otro ya entonces es por forma de acceso. Entonces yo me puedo meter o por una dirección, el direccionamiento directo, o por un contenido, y es donde el sistema hace un barrido en un bloque, que a eso está en tal parte, vaya, eso puede haber quedado almacenado de manera aleatoria, ¿cierto? Se pudo haber borrado, entonces es la forma de acceder. Listo. ¿Quiénes acceden, por ejemplo, de manera directa? Un mouse, un teclado. Listo. ¿Quiénes acceden por contenido? Perdón, por dirección. Un mouse, un teclado. Por contenido, una USB, un disco duro, un DVD. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Bueno, muchachos. Pues vámonos por aquí. Listo. Entonces, vamos a parar acá para que no nos vaya a quedar empezado. Vamos a hablar entonces de los dispositivos de almacenamiento dependiendo de su tecnología. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más importante? Y por eso le hace tanto daño a los dispositivos. Los dispositivos son electrónicos.
Por lo tanto, tienen dos variables fundamentales del área de la física, y es o corrientes eléctricas o corrientes magnéticas. Son los dos elementos. Entonces, vamos a hablar de estos dos tipos, que son las ferritas y los semiconductores. ¿Listo? Y los vamos a ahondar un poquito. Entonces, vamos a parar acá hasta llegar a esto, que es lo que necesitamos. Perdón, está en este documento. Miren, acá están las memorias como ustedes literalmente las conocen, ¿cierto? Pero, ¿dónde quiero? Ah, lo acá, perdón. Estaba buscando donde no era. Entonces, muchachos, vamos a mirar estos dos diagramas, ¿cierto? Es el operacional de una memoria. ¿Listo? Para que ya entonces de aquí en adelante ustedes comprendan qué es lo que está sucediendo cuando usted está utilizando la memoria RAM, la ROM, que es lo que normalmente se conoce como la BIOS, la memoria principal y la memoria central. ¿Listo? Entonces, paramos ahí. Quedo atento si tienen alguna sugerencia, alguna duda. Ahorita varios compañeros, no sé si les reenvío más bien a todos los links de los videos, porque hay varios compañeros que me dicen que los links no están habilitados o que no les están apareciendo. Entonces, por curar eso, les voy a mandar nuevamente, voy a hacer la trazabilidad. Primero, que esos links estén funcionando. Si no están funcionando, les busco los nuevos links en los que están los videos, porque siempre han estado en la red. Simplemente, como que por derechos de autor o alguna cosa, los cambian quienes los publicaron y entonces toca volverlos a redireccionar. Listo. O en su defecto, voy a ver si los descargo. Es que no se puede ingresar Ahí en directamente al interactiva, link, ¿listo? sino copiarlo en el navegador y ahí sí deja acceder al video. Ah, si los copian directamente. Sí, si yo ingreso directamente en el link que hay en la interactiva, él no me deja ver el video, pero si yo lo copio en el navegador, ahí sí lo deja visualizar. Ah, listo, excelente, hermano. Muchísimas gracias. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, muchachos. Entonces, muchachos, nos vemos el miércoles. La sesión debe entrar con este mismo idea y con esta misma clave de seguridad, pues ahí. Igual esta sesión queda grabada, estoy tratando de montarlas todas a YouTube, pero están poniendo como problema. Entonces, Pero ¿por qué no la monta en la interactiva, profe? me Y, está dejando, está muy ok. pesada. Profe, entonces, como yo me conecté un poquito tarde, al principio hablaste de la conexión de los videos que iban a ir en la interactiva de esos, ¿cómo es que es? De esos pensadores. No, aquí en esta presentación, donde están los sistemas numéricos, donde estaba hablando de esto, ¿Sí? ¿están viendo aquí PowerPoint o no? Porque no sé qué están viendo. Sí, lo estoy viendo. ¿Están viendo PowerPoint? Vi Ya, el sí. PDF. Estamos viendo es el PDF de memoria. Listo. Epa. Miren acá, aquí hay unos links, ¿cierto? Son de sistemas de operaciones de números binarios y de sistemas numéricos, de bases numéricas. ¿Listo? Sí. Entonces esos links los ven ahí, esos sí están funcionando, pues porque eso sí los verifiqué ahorita antes de... Pero esto no está en interactiva, les voy a colgar esta presentación en interactiva. ¿Listo? Ok. Bueno, muchachos, entonces un feliz día, muchas gracias por su asistencia. Y nos vemos el próximo miércoles, ¿listo? Gracias también por su tiempo, profe. Por Bueno, cierto, profe, Profe, gracias. ahí está
¿hay actividad o algo que hay que hacer con usted? No, está lo del foro, que es lo de la comentada de los videos. Les tengo ganas de ponerles una noticia, lo que pasa es que no sé si ustedes están en contexto de la noticia, y es lo que está sucediendo con la bolsa en Nazca, con el indicador de Nazca, frente a la relación de disponibilidad tecnológica del recurso y acceso al recurso. Pero eso es otro rollo, pues que hay que estudiarlo un poquito. Ustedes quería poner esa, pero no sé qué tanto me lo entiendan. Entonces voy a buscar como otro tipo de tecnología. ¿Listo? Mm, Otro ya tipo de veo. noticias. Profe, Sí. los videos para el foro que vamos a hacer, están en interactiva, ¿cierto? Eso, los 3 links están ahí. Ahí es lo que dice el compañero, que si usted copia el link y lo pega en la barra, si le deja abrir. Si le da clic al link, no se lo deja abrir. Pero si copia el link en el navegador, sí se los deja abrir. Ah, ok. ¿Listo? Son estos 3 que aparecen aquí en el foro, ok. Sí, señor. Bueno, ¿Listo? entonces, por el momento es mirar esos videos para estar preparado para hacer el foro. Para hacerlo, usted en ese foro me comenta las diferencias, lo que es común en los videos y lo que es diferente en los videos. Hay unas 3 o 4 apreciaciones que difieren pues entre los videos. La idea es que usted los vea y lo interprete. Ok. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, muchachos, un feliz día y hasta luego. Feliz día y hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, muchachos. Luego. Chao.